Richard Adams, La colina de Watership. Primera parte, El viaje. Capítulo 9. El cuervo y el campo de habas. El sol salió cuando aún estaban tendidos junto al seto. Algunos ya se habían dormido, acurrucados incómodamente entre los gruesos tallos, conscientes del peligro que corrían, pero demasiado cansados para hacer otra cosa que confiar en la suerte. Al mirarlos, Avellano se sintió casi tan inseguro como en la orilla del río. Un seto en medio del campo no era lugar para permanecer todo el día. ¿Pero a dónde podían ir? Necesitaba saber más sobre las inmediaciones. Echó a andar junto al seto, sintiendo la brisa del sur y buscando un sitio donde poder sentarse y olfatear sin demasiado riesgo. Los olores procedentes de terrenos más altos tal vez le dijeran algo. Llegó a una amplia abertura tan pisoteada por el ganado que se había convertido en lodo. Podía verlos pacer en el campo contiguo, en lo alto de la cuesta. Se metió en el campo con cautela, se puso en cuclillas junto a unas matas de cardos y empezó a olisquear el viento. Ahora que ya no percibía el olor a espino del seto ni el hedor de los excrementos del ganado, percibió con gran intensidad un olor que había estado penetrando en su nariz, incluso mientras yacía entre el espino. Ahora había un único olor en el viento y era nuevo para él, una fragancia fuerte, fresca y dulce que llenaba el aire. Parecía bastante saludable, no había nada malo en ella. ¿Pero qué era y por qué era tan intensa? ¿Cómo podía excluir todos los otros olores en campo abierto y con viento del sur? El origen debía de encontrarse muy próximo. Avellano pensó en la conveniencia de mandar a explorar a uno de los conejos. Diente de León alcanzaría la cima y volvería casi tan deprisa como una liebre. Pero entonces su sentido de la aventura y de la travesura le incitó. Iría él mismo y traería alguna noticia antes de que se dieran cuenta siquiera de que se había ido. Esto enfurecería un poco a Pelucón. Corrió ágilmente por la pradera en dirección a las vacas. Al verle llegar levantaron la cabeza y le miraron un momento antes de volver a su pasto. Un gran pájaro negro aleteaba y saltaba un poco detrás del rebaño. Se parecía mucho a un grajo grande, pero a diferencia de los grajos, estaba solo. Avellano observó su potente pico verdoso clavándose en la tierra, pero no pudo ver con detalle lo que hacía. El caso era que Avellano no había visto nunca un cuervo. No se le ocurrió que seguía la pista de un topo, con la esperanza de matarlo de un picotazo y sacarlo de su agujero poco profundo. De haber comprendido esto, tal vez no lo habría catalogado tan a la ligera como un no halcón, es decir, cualquier ave entre un reyezuelo y un faisán, y continuado subiendo por la pendiente. Ahora, la extraña fragancia era más intensa, pues se derramaba desde la cumbre en una oleada de perfume que le impresionó poderosamente, como el perfume de las flores de azahar del Mediterráneo impresiona al viajero que las huele por primera vez. Fascinado, corrió hasta la cima. Cerca había otro seto y al otro lado, ondeando suavemente bajo la brisa, un campo de habas en plena floración. Avellano se sentó sobre los cuartos traseros y contempló el ordenado bosque de pequeños árboles glaucos con sus columnas de flores blancas y negras. Nunca había visto nada igual. Conocía el trigo y la cebada, y en una ocasión había visto un campo de nabos. Pero esto era distinto y parecía, en cierto modo, atractivo, saludable y propicio. Verdad que los conejos no podían comer esas plantas, podía olerlo, pero podrían yacer a salvo entre ellas tanto tiempo como quisieran y moverse a través de ellas con facilidad, y sin ser vistos. Avellano decidió en aquel mismo momento traer a los conejos al campo de habas para refugiarse y descansar hasta el anochecer. Volvió corriendo y encontró a los demás donde los había dejado.
Pelucón y Plateado estaban despiertos, pero los demás dormitaban. ¿No duermes, Plateado?, preguntó. Es demasiado peligroso, Avellano, contestó Plateado. Me gustaría dormir tanto como a cualquiera, pero si todos dormimos y viene algo, ¿quién se dará cuenta? Lo sé. He encontrado un lugar donde podemos dormir a salvo durante todo el tiempo que querramos. ¿Una madriguera? No, no es una madriguera. Un gran campo de plantas olorosas que nos ocultará a la vista y al olfato hasta que hayamos descansado. Sal aquí y huélelo si quieres. Los dos conejos así lo hicieron. ¿Dices que has visto esas plantas?, inquirió Pelucón, volviendo las orejas para captar el distante susurro de las habas. Sí, están al otro lado de la cima. Vamos. Será mejor que despertemos a los otros antes de que venga un hombre con un utrudu o se dispersarán. Plateado despertó a los demás y empezó a empujarlos hacia el campo. Echaron a andar a trompicones, desconfiando de sus reiteradas afirmaciones de que era un trecho muy corto. Se separaron mucho mientras subían trabajosamente la cuesta. Plateado y Pelucón iban a la cabeza y a escasa distancia le seguían Avellano y Espino Cerval. El resto caminaba ociosamente, brincando unos metros y luego deteniéndose para mordisquear o soltar excrementos sobre la hierba cálida y soleada. Plateado ya estaba casi en la cima cuando de pronto, desde la mitad de la cuesta, les llegó un agudo chillido, el sonido que hace un conejo, no para pedir ayuda o para asustar a un enemigo, sino simplemente por terror. Quinto y Puchero, cojeando detrás de los otros y a todas luces cansados y demasiado pequeños, eran atacados por el cuervo. Había llegado volando bajo y se había lanzado sobre Quinto, atacándolo con su gran pico, pero Quinto consiguió esquivarlo a tiempo. Ahora el pájaro saltaba y brincaba entre las matas de hierba y cargaba sobre los dos conejillos con rápidos movimientos. Los cuervos apuntaban a los ojos y Puchero, intuyéndolo, había hundido la cabeza en unas matas y trataba de introducirse todavía más. Era él el que chillaba. Avellano cubrió la distancia que los separaba de ellos en pocos segundos. No sabía qué haría, y si el cuervo no le hubiera hecho caso, probablemente se habría sentido desorientado. Pero su rápida llegada distrajo la atención del cuervo, que se dispuso a atacarlo. Avellano lo esquivó y se detuvo, miró hacia atrás y vio a Pelucón que venía corriendo desde el lado opuesto. El cuervo se volvió y se abalanzó sobre Pelucón, pero no le acertó. Avellano oyó el choque del pico contra un guijarro escondido en la hierba, un sonido semejante al de una cáscara de caracol cuando un tordo la golpea contra una piedra. El cuervo se recuperó y se encaró a Plateado, que venía detrás de Pelucón, y el conejo se detuvo, atemorizado. El cuervo empezó una especie de baile delante de él, batiendo las grandes alas negras con horrible agitación. Estaba a punto de asestarle un picotazo, cuando Pelucón vino corriendo desde atrás y le asestó un golpe lateral que le hizo tambalearse sobre la hierba con un ronco graznido de rabia. ¡Continúa!, gritó Pelucón. ¡Atácale por detrás! ¡Son unos cobardes! ¡Solo atacan a conejos indefensos! Pero el cuervo ya había iniciado la retirada y se alejaba, volando con aletazos pesados y lentos. Lo observaron hasta que alcanzó el seto más lejano y desapareció en el bosque que se extendía del otro lado del río. En el silencio se escuchó el crujido suave de una vaca que pastaba cerca. Pelucón fue hacia Puchero, cantando entre dientes un grosero pareado de la usla. Hoi, hoi, Wemler Hrai, Sayon Ule Hrakadair. ¡Vamos, Raurro! Ahora ya puedes sacar la cabeza. Menudo día llevamos, ¿eh? Se volvió y Puchero trató de seguirle. Avellano recordó que Quinto había dicho que se había lastimado. Ahora, al verle cojear y tambalearse por la pendiente, se le ocurrió que quizá tenía alguna herida.
Procuraba una y otra vez apoyar la pata delantera izquierda en el suelo, pero acababa levantándola y saltaba sobre 3 patas. Le echaré una ojeada en cuanto estemos a cubierto, pensó. Pobrecillo, no podrá ir muy lejos en este estado. En la cima, Espino Cerval abría la marcha hacia el campo de habas. Avellano llegó al seto, atravesó un estrecho margen de césped del otro lado y se encontró mirando directamente un pasillo largo y sombreado entre 2 hileras de habas. La tierra era suave y suelta, sembrada de las malas hierbas que suele haber en los campos cultivados, fumaria, mostaza silvestre, murajes y manzanilla bastarda, que crecían bajo la penumbra y el verdor de las hojas de las habas. Cuando la brisa agitaba las plantas, la luz del sol salpicaba de motas y manchas móviles la tierra marrón, las guijas blancas y las malas hierbas. Sin embargo, no había nada alarmante en esta inquietud ubicua, porque el bosque entero participaba de ella, y el único sonido audible era el suave y continuo movimiento de las hojas. En el otro extremo del bancal de las habas, Avellano divisó el lomo de Espino Cerval y lo siguió hasta las profundidades del campo. Poco después todos se habían reunido en una especie de hondonada. Todo alrededor estaban las ordenadas hileras de habas, protegiéndoles de presencias hostiles, sirviéndoles de techo y cubriendo su rastro. Difícilmente hubieran estado más seguros bajo tierra. Incluso tenían algo de comida a su alcance, porque aquí y allá crecían pálidas briznas de hierba y algún que otro diente de león. «Podemos dormir aquí durante todo el día», dijo Avellano, «pero supongo que uno de nosotros tendrá que quedarse despierto. Y si yo hago el primer turno tendré ocasión de echar una mirada a tu pata, Glaureux. Creo que se te ha clavado algo». Puchero, que yacía sobre el lado izquierdo y respiraba en un rápido jadeo, dio media vuelta y estiró la pata delantera mostrando la parte de abajo. Avellano examinó de cerca el pelo tupido y áspero. La pata del conejo no tiene almohadillas, y al poco descubrió lo que esperaba: la cabeza ovalada de una espina que atravesaba la piel. Había un poco de sangre, y la carne estaba desgarrada. «Tienes una gran espina dentro, Glau», dijo. «No me extraña que no pudieras correr. Tendremos que sacarla». Sacar la espina no fue fácil, porque la pata estaba tan sensible que Puchero gemía y evitaba el contacto incluso de la lengua de Avellano. Pero después de muchos pacientes esfuerzos, Avellano logró sacar el trozo suficiente para apresar la espina entre los dientes. Salió con suavidad y la herida sangró. Era una espina tan larga y gruesa que Pico de Halcón, que se encontraba cerca, despertó a Verónica para que la viese. «¡Fritz del cielo, Puchero!», exclamó Verónica, oliendo la espina que habían dejado sobre una piedra. «Harías bien en coleccionar unas cuantas como esta. Después podrías hacer un tablón de anuncios y asustar a Quinto. De haberlo sabido, podrías haberle ensartado un ojo al Lendri». «Lámete la herida, Glau», dijo Avellano. «Lámela hasta que te duela menos y entonces duérmete».